Hoy quería ahondar un poco porque en el vídeo anterior yo decía que había muchas razones para no querer tener hijos, ¿no? Pero no llegaba a explicar más que 4 o 5 y muy por encima. La verdad que cuando me he puesto a buscar por internet motivos para no tener hijos, simplemente para saber qué listas hacía la gente, o mejor dicho las mujeres, porque en general somos las mujeres las que les damos más vueltas a la cabeza sobre este tema porque nos afecta de pleno a nosotras. Una de las cosas que me ha sorprendido al buscar listas son listas muy desde el hate a lo que es el niño, ¿no? O sea, me he encontrado listas donde hablan de huelen mal, se hacen caca, te vomitan encima, gritan, tienen pataletas, no dejan silencio. Pero yo cuando estoy pensando en no tener hijos, prácticamente lo último que estoy pensando es el momento bebé y el momento de pañales. O sea, eso dura lo que dura. Y sí, las noches sin dormir deben ser horribles, pero no ese es el motivo principal para descartar algo tan importante. Para mí, curiosamente, uno de los motivos más fuertes es imaginarme todo lo que viene después de la infancia. Está muy asociado que no querer tener hijos tiene que ver con odiar a los niños o no querer estar cerca, o que te den asco, que pongas esta cara cada vez que estás cerca de uno. Pero es que los motivos reales van más allá de la emoción esa que te causa cuando hay un berrinche cerca. Si no me conoces, yo me llamo Merche, tengo 36 años y en verano abrí este canal para hablar de tomar decisiones. Y recuerda que no hacer nada también es tomar una decisión. En este caso, la decisión de la que yo quiero hablar es la de no tener hijos. Y concretamente voy a hablar de los motivos que se me ocurren. Mi experiencia personal y lo que he visto y también lo que he leído. Porque muchas veces se dice, es que nadie te avisa de esto, ¿no? Relacionado con la depresión posparto, lo duro que es la maternidad. Te dicen que se idealiza por todas partes y que te pegas una buena hostia cuando llega el momento. Pero más allá de las redes sociales, la literatura, el cine, está lleno de referencias que tú te puedes leer antes de tomar la decisión de si quieres tener hijos, porque realmente te pone en la tesitura de decir, ostras, ¿me veo capaz de esto? En primer lugar, el motivo más importante es no quieres. Y no hay que buscarle las vueltas a por qué no quieres. Pero bueno, por si no te sirve, sigo dándote razones. Te da miedo el embarazo, que algo vaya mal durante el embarazo y puedas sufrir un aborto. Puede ser muy traumática y eso, aunque luego tengas más hijos en el caso de que quieras, no se te va a ir de la cabeza y hay muchas personas que no saben si van a ser capaces de superar un trauma de esa magnitud. Otro motivo puede ser que te dé miedo la mera posibilidad de poder perder al niño en el parto, que no es poco habitual y de nuevo no es algo de lo que se suele hablar en una conversación normal y corriente. Sin embargo, cuando ocurre, te das cuenta de que mucha gente ha pasado por eso, o si no mucha gente conoce a gente, y al final te das cuenta y dices, coño, toda esta gente se lo tenía callado y solamente me he enterado cuando ha salido el tema. Te puedes imaginar que si ya un aborto es traumático, perder al niño en el parto, no me quiero ni imaginar. Poder llegar a ser víctima de la violencia obstétrica, que no es ninguna tontería. De hecho, por aquí te dejo el artículo de una mujer de San Sebastián que ha conseguido ganar un juicio en el que demostró que se hicieron cosas durante su parto que ella no quería, hasta el punto de provocárselo sin necesidad y hacerle una cesárea. Que esto es una queja muy habitual en muchas mujeres, el hecho de decir yo tenía un plan de parto y no se me ha respetado. Y bueno, hay momentos en los que a lo mejor el médico sabe más, pero también hay otros en los que siempre la mujer se va a quedar con la duda de ¿y si se hubiera hecho como yo quería? O si se hubiera podido esperar, ¿no? Otro motivo es que te da miedo el posparto. El 20% de las mujeres puede desarrollar depresión posparto, que es algo muy hardcore y que muchas veces se invalida y te dicen, ¿son las hormonas? Sí, ese es el origen de la depresión, pero eso no quita que tenga validez. Otro miedo es que no quieres que te hagan una episiotomía. Si no sabes lo que es, te invito a buscarlo. Otro miedo es el tema de la lactancia. Hay muchas complicaciones que se pueden dar y son muy dolorosas, desde la mastitis hasta el tema de que se te agrieten los pezones y te sangren. Otro motivo es que en tu familia existan enfermedades o trastornos que no quieres correr el riesgo de poder transmitir. Otro motivo para no tener hijos para mucha gente es que no quiere estar cerca de su familia. Personas que han puesto límites y que saben que si tuvieran un hijo cargarían con la presión social de cómo le vas a hacer a esto a los abuelos, a los padres, a los tíos, cómo les vas a privar de esa ilusión, ¿no? Otro motivo es que no tienes pareja estable. O si la tienes, hace tan poco que la tienes que todavía no te ha dado tiempo a conocer realmente a esta persona. Otro motivo es que no quieres añadir estrés a tu vida. Salir a comer, te gusta gastar en tus vacaciones tranquilamente sin tener que elegir destinos a lo mejor child friendly, ¿no? Cambiarlo todo para acomodar a una persona que hasta hace nada no existía. Otro motivo es que quieres desarrollar tu carrera profesional. Quieres crecer, no quieres tener un vacío ahí en tu currículum de 1, 2, 3 años o el tiempo que tú te tomes. Otro motivo es tener una enfermedad y haberte curado y no saber si va a volver. Otro motivo es que no quieres
pasar a ser madre de. O sea, si tú lo decides, bien, pero ¿qué pasa con la gente que no quiere que la definan como madre únicamente? Como si todos sus logros hasta ese momento pasaran a un segundo plano y se conviertan solamente en madre. Otro motivo es que llevas muchos años relegando tus necesidades, no quieres dar la vida a una persona que por definición se va a llevar toda la atención, y además es que debe ser así, no es que sea un niño caprichoso, es que debe tener toda la atención y todos los ojos puestos en él. Pero a lo mejor tú no quieres eso, a lo mejor quieres que los ojos estén en ti, y no digo los demás, digo los tuyos. Otro motivo es que no puedas hacer frente económicamente a la llegada de un niño. Es un chorreo de dinero que mucha gente no está dispuesta o sencillamente no tiene la capacidad de enfrentarse a él. Otro motivo es que sencillamente no seas una mujer heterosexual y para quedarte embarazada tienes que hacer toda una planificación, por no hablar del tema de los años que lleva una adopción, que a lo mejor se pueden sumar 7, 8, 9 años. Otro motivo es que te dé miedo el cambio que va a suponer para tu vida. Por ejemplo, porque tengas familiares o amigos que están teniendo hijos y te están diciendo que para nada es como esperaban, que no te dicen que se arrepienten porque está mal visto, aunque te recomiendo este libro de Madres Arrepentidas, que está muy bien porque habla de testimonios reales de mujeres de todo el mundo que admiten arrepentirse de haber tenido hijos, cosa que ya te digo yo que no vas a escuchar en una conversación, en una cafetería tranquilamente. Son cosas prácticamente tabú, pero de nuevo te digo, la literatura es tu amiga, busca. Cuando no sepas por dónde tirar, busca palabras clave y pon libro, novela, narrativa y vas a encontrar. Y por supuesto, si sabes inglés, eso ya te abre las puertas de otro campo. Otro motivo es que temas las secuelas físicas en tu cuerpo. Y esto puede sonar superficial, pero sencillamente hay muchas mujeres que no quieren ver que su cuerpo cambia, como va a cambiar necesariamente y biológicamente es necesario que cambie cuando tienes un niño. Otro motivo es que puedas haber tenido ya la experiencia en tu vida de cómo es tener que cuidar a alguien, por ejemplo, una persona dependiente o un abuelo, y sepas lo que implica tener que estar 24 horas sobre 24 horas sin descanso cuidando de esa persona. Y además, en el caso de un bebé, no lo puedes externalizar, sobre todo si estás dando el pecho, pero aún así, aunque estuvieras dando el biberón, tampoco lo puedes externalizar y te va a pedir el cuerpo estar ahí. O sea que esa lucha mental de necesito mi espacio pero no me quiero separar, también es difícil de gestionarla. Otro motivo muy de peso es no saber si vas a poder actuar con el niño como tú quieres, porque te puedes leer muchos libros, te puedes ver muchos vídeos, puedes pensar que estás preparada, pero cuando a la teoría que has interiorizado llega el factor no duermo, no puedo comer, no tengo ni 5 minutos para mí, la paciencia tiene un límite. A lo mejor sabes que pierdes los nervios y no quieres verte en esa situación. Otro motivo es sencillamente que no quieres hacerte responsable durante toda tu vida de nadie, porque de nuevo, insisto, el momento bebé pasa, pero es que ese hijo va a ser hijo tuyo cuando tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70 y con todas las decisiones que tome durante su vida, tú vas a seguir siendo la madre. La gente cuando piensa en tener un hijo, evidentemente está pensando en un hijo sano, pero me parece bastante importante recapacitar y informarte y saber que la estadística está ahí, que no todos los niños vienen bien, no significa que no tengas precedentes en tu familia que no te pueda pasar a ti. Otro motivo es sencillamente que no quieres contribuir a la contaminación del planeta teniendo más hijos, que por un lado es curioso porque hasta hace unos años en China, por ejemplo, se estaba penalizando a las personas que tenían más de un hijo y ahora es un problemón de la leche porque no hay niños que crezcan y que paguen las pensiones de los adultos y se está convirtiendo en... Otro motivo puede ser que tengas problemas de fertilidad, te los hayan detectado y sepas la cantidad de dinero y de tiempo que vas a tener que invertir en el mero intento de quedarte embarazada. Ya no es tan fácil como una noche sin protección, es que a lo mejor implica miles y miles de euros hormonarte con todo lo que eso implica, las consecuencias de intentarlo y que no salga, que si se implanta el embrión, que si no se implanta, que si se engancha o no se engancha, que si lo pierdes después de 3 semanas. Esto es una auténtica montaña rusa. Otro motivo es sencillamente que no tengas un entorno que creas que te vaya a apoyar, o que no tengas familia, que seas huérfano, o que vivas en otro país donde no puedes pedirle a tu familia que se mueva hasta allí para cuidarlo, o que tengas que contratar una nanny ya nada más nacer el niño para poder sobrellevar el día a día. Y aquí quiero hablar un poco del tema de los abuelos. Cuando tú decides tener un hijo, yo creo que es importante que haya una conversación de expectativas para decir, oye, ¿vosotros de qué manera os querréis implicar o no implicar con el niño?
porque dar por hecho que tus padres después de criarte van a estar dispuestos a volver a empezar la casilla de salida pasando con tu hijo mucho más tiempo y encima ellos peor físicamente y demás, esto es una asunción que no hay que hacer. O sea, yo creo que es importante cuando en tu plan para decidir tener hijos cuentas con el apoyo de los abuelos, que los abuelos lo sepan, porque es que si no te puedes plantar teniendo el hijo y de repente conflicto familiar porque los abuelos no están actuando como tú esperabas. Si uno de los motivos para tener hijos es que cuentas con el apoyo de los abuelos, asegúrate que los abuelos lo saben. Otro motivo es no querer tener hijos en un mundo que no se sabe muy bien hacia dónde va. Que sí, que lo mismo se podía haber dicho hace 60 años y ya está aquí la típica frase de oh, es que si todos pensáramos así, bueno, pero es que no todos pensamos así, pero hay gente que sí. Yo no sé hacia dónde está avanzando el mundo, qué tipo de cuidados va a necesitar una persona que se enfrente a retos que todavía no existen y que yo no sé si quiero tener que abordar, no solo para mí, sino para otro. Otro motivo puede ser que no quieras tener que ceñirte al trabajo que tienes ahora mismo, porque en el momento que tengas un hijo, la estabilidad económica es lo más importante y ese trabajo puede no llenarte, pero tú decir, bueno, ya, pero es que ahora mismo las prioridades han cambiado, ¿no? Entonces yo ya no me voy a cambiar de trabajo un poco a lo loco sin saber si hay una estabilidad. Otro motivo es que no te interesa el tema de la maternidad, pero no solo lo que es maternar, no es eso, es que maternidad implica un montón de actividades sociales, un grupo de padres, WhatsApp no sé qué, actividades extraescolares, lidiar con los padres de los otros niños que a lo mejor no tienen la mentalidad que tú tienes, es que te da igual, es que no te interesa y no quieres dedicar tu poco tiempo libre a eso. Otro motivo es que no quieres repetir patrones familiares y te da miedo que si tienes un hijo, por mucho que hayas leído, vayas a caer en la misma dinámica que han caído antepasados tuyos, dinámicas que has observado en tu familia, y tú no quieres ser responsable de ello, porque a lo mejor has ido a terapia y dices, it ends with me. Должна быть сильной, все держится на тебе. Я уйду, а ты продолжишь. Ты будешь все тянуть на себе. Так было и так будет. Ты должна быть сильной. Все держится на тебе. Я уйду, а ты продолжишь. Ты будешь все тянуть на себе. Так было и так будет. Так было и так больше не будет. Ты никому ничего не должна. Просто будь счастливой, женственной и нежной. Otro motivo es no querer renunciar a la libertad de movimiento que tienes cuando no tienes a nadie a cargo. Decir, oye, pues en 2-3 años me gustaría probar a trabajar en Londres. O, oye, pues voy a echar currículum donde sea, porque realmente me apetecería viajar, entonces, bueno, si me sale uno en Seúl, pues me voy a Seúl. Eso se acabó, bueno, no se acabó necesariamente si eres súper aventurero, pero en general, como las prioridades cambian, tu afán de aventura o tu afán de crecimiento va a relegarse en favor de que el niño tenga una estabilidad. Lo que tú no quieres es arrastrar al niño a una inestabilidad por un capricho tuyo, que cuando no tienes hijos, yo no lo llamo capricho, pero cuando los tienes, quizás sí. Y esto me recuerda a una película de una hija que tenía muchísimo resentimiento hacia su madre porque no le había permitido tener estabilidad en ningún sitio porque la madre quería viajar constantemente. ¿Nunca sentiste que pusiste por encima de tus hijos a ti? Lo más importante en la vida de uno es la vida de uno. Otro motivo es que no puedes garantizar que vayas a poder ofrecerle el nivel de vida que tú querrías ofrecerle. Hay muchas personas, y lo comentaba en el vídeo anterior, en la sección de comentarios, que dicen, bueno, es que nuestros abuelos, anda, que si nuestros abuelos se hubieran puesto a pensar en si tenemos, no tenemos, madre mía, es que los problemas modernos. No, se llama información, los tiempos han cambiado y ahora me parece delito que teniendo ahí la información tú sigas aplicando el criterio de tus abuelos, de bueno, tenemos hijos y luego ya veremos, ya nos apañaremos, mi abuela tuvo 14 hijos y míranos. Bueno, míranos, a ver, ¿eh? Tampoco nuestros abuelos a lo mejor pensaban en divorciarse aunque le pegara una paliza a tu abuela. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que es una modernez lo de divorciarse? Pues no, es un autocuidado. Entonces, el hecho de tener hijos y luego ya sí eso, plantearse cómo lo vamos a sacar adelante, no es una buena idea. Otro motivo es sencillamente que te gusta mucho leer, ir a museos, ver películas, escuchar música. Dios mío, todos los libros que hay en el mundo y no los voy a poder leer todos. Imagínate si tienes un hijo, ¿no? Otro motivo es que los médicos te hayan dicho que si te quedas embarazada puedes tener problemas de salud importantes por las circunstancias médicas tuyas personales. Otro motivo, y esto sí que yo creo que se ciñe más a la etapa niño-bebé, es que no quieres estar enferma constantemente. En cuanto metes al niño en la guardería vas a estar con virus constantes, además retroalimentándoos todos. Y parece que no, pero es que esos son 2, 3, 4 años de estar enfermo constantemente, que yo lo veo a mi alrededor y digo, joder, qué pereza, ¿no?
Otro motivo puede ser que tú tienes en la cabeza el niño que quieres tener. Quieres una niña y quieres vestirla con la ropita que guardas todavía de cuando tú eras pequeña que te dio tu abuela y de repente tienes un niño. ¿Y qué hacemos? Otro motivo puede ser que eres consciente de que tendrías unas expectativas para ese niño y no lo ibas a aceptar sin condiciones. Cuando yo veo a niños de 3-4 años pianistas, es como, vale, talento innato, pero para llegar a ese nivel han tenido que practicar mucho. Y ¿eso de quién viene? ¿Es su idea o es la de los padres que quieren tener un hijo que sea una estrella de algo? Y otro motivo que no es menor es el hecho de no querer ser responsable de las amistades que tenga ese niño. Es decir, tú cuando eres un bebé tienes el 100% del control sobre lo que le ocurre, pero en el momento que le llevas ya a un entorno social, vas a estar lidiando con otros niños que no están educados a lo mejor de la manera que tú querrías, y luego por no hablar de cuando ya llegue el momento de ser adolescente, tendrá que cometer errores, pero tendrás que estar un poco encima, pero no mucho, pero dejar que se equivoque, pero tampoco dejarle a su libre albedrío. Hasta aquí la lista de motivos por los que una persona puede no querer tener hijos. Como veis, está muy alejada de las listas que tienen que ver con que huele mal, gritan, pañales, vómitos. Es que no tiene nada que ver. Realmente la mayor parte tiene que ver con uno mismo, con lo que uno no quiere sacrificar, con el autoconocimiento y saber dónde están tus límites y decir, oye, yo por aquí no querría pasar. Y quiero acabar el vídeo con una reflexión sobre el tema del no saber si quieres tener hijos. No saber es lícito y por eso es muy importante que nos informemos sobre lo que puede ir bien, lo que puede ir mal, las consecuencias físicas, las consecuencias mentales. Oye, también la alegría que te va a dar, pero hay que tener mucho cuidado con las decisiones y por qué lo hacemos, ¿no? ¿Te acuerdas de Marta con la que estudié en la facultad? Bueno, pues la vi el otro día y me contó que está embarazada. Me puse contentísima por ella, pero la verdad que me quedé un poco sorprendida porque lleva toda la vida diciéndome que no quiere tener hijos y ahora también me reconoce que no está especialmente convencida, pero dice que como se ha casado, que es el siguiente paso lógico. Así que bueno, si te ha gustado, dale a like, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.